Predicación, 15 de febrero de 2026. Serie, Prosigo al blanco. Tema, solícitos en guardar la unidad. Cita, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 10. Versículos 1 al 10. ¿Estás ahí? Efesios 4, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Familia, ¿me acompañas a orar, por favor? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Y gracias, Padre, porque nos hablas, porque te preocupas, Señor, en seguir instruyendo cada uno de los aspectos de nuestra vida. Yo te pido que puedas quitar cualquier distracción, cualquier preocupación de nuestra mente, de nuestro corazón, para que haya un canal de comunicación abierto entre tú y nosotros, Señor. Que tú seas quien haga la obra en cada uno de nosotros y que tu palabra penetre y discierne, Señor, las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Queremos poner esta reunión en tus manos. Pongo esta exposición en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Para fines didácticos, mi querida familia, o pedagógicos más bien, podemos dividir la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios en dos grandes secciones. En primer lugar, capítulos 1, 2 y 3, encontramos una sección principalmente doctrinal, llena de enseñanzas, llena de doctrina, llena de principios bíblicos que nos reiteraron una y otra vez lo que Dios ha hecho por nosotros, incluso desde antes de la fundación del mundo. Mientras tanto, en los capítulos 4, 5 y 6 tenemos una sección principalmente práctica, una sección en la que Pablo estará aterrizando y estará dándonos instrucciones precisas que atienden a lo que ya nos ha venido enseñando en los primeros 3 capítulos de esta carta. Y esto es directamente proporcional, porque en la medida en la que nosotros hayamos entendido lo que Pablo dijo del cristiano en los capítulos 1, 2 y 3, es que se va a ver reflejado nuestro comportamiento y nuestro andar según lo que piden los capítulos 4, 5 y 6. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillo. Si tu vida anda fallando, si tú no estás caminando conforme a lo que vamos a leer, no te esfuerces en hacer. Esfuérzate en entender, porque todo se trata de lo que tenemos acá arriba, todo se trata del entendimiento que tenemos acerca de lo que Pablo ha venido enseñando en los capítulos 1, 2 y 3, en esta sección teórica, en esta sección doctrinal, en la que no encontramos ninguna instrucción o mandamiento, excepto aquel versículo 11 del capítulo 2, cuando Pablo nos dice que debemos acordarnos de lo que antes éramos cuando andábamos en otro tiempo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que encontramos en esta primera sección, capítulos 1, 2 y 3, son doctrinas fundamentales para entender lo que Dios ha hecho a favor de nosotros y doctrinas que nos llevan a comprender que la obra de Cristo en la cruz ha hecho que todos aquellos que venimos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, andamos en una novedad de vida. Andamos estrenando vida. ¿Y cómo se vive esta nueva vida? Es lo que Pablo nos va a empezar a decir en los capítulos 4, 5 y 6, porque es a partir de este capítulo 4 que Pablo asume un discurso eminentemente práctico en el que nos irá dando algunas pistas que responderán a la pregunta: ¿cómo se vive
una vez que he creído en Cristo como mi Señor y Salvador? ¿Cómo se vive una vez que me he bautizado? ¿De qué se trata la vida que ahora tenemos en el entendido de que Dios ha hecho todo por nosotros y para nosotros? Como algún predicador alguna vez dijo, si creemos lo que decimos creer, entonces debemos vivir de tal manera que seamos congruentes con lo que decimos creer. Repito la idea. Si creemos lo que decimos creer, entonces debemos vivir de tal manera que seamos congruentes con lo que decidimos creer. Y es que de eso se trata esta segunda sección de la carta a los Efesios, de que nuestra manera de vivir sea congruente con lo que hasta ahora Pablo nos ha venido enseñando, con lo que hasta ahora Pablo ha venido explicando y con lo que ahora hemos venido entendiendo. Y ojo aquí, porque la idea de esto no significa que yo voy a portarme conforme a lo que dicen los capítulos 4 y 5 y 6 para que Dios me bendiga, para que yo sea agradable a Dios o para ganarme el favor de Dios. No, no funciona así. Es al revés volteado. Tú ya eres agradable a Dios, tú ya fuiste bendecido por Dios y lo que se espera de ti y de mí es que en agradecimiento y en reconocimiento por lo que Dios ha hecho a través de Cristo, nosotros podamos vivir de tal manera que capítulos 4, 5 y 6 describan nuestro diario caminar. Dicho sea de paso, esta segunda sección de la carta que Pablo ha escrito y que puede ser enseñada en cuestiones prácticas, a su vez también ha sido dividida en 4 bloques principales. En los versículos 1 al 16 del capítulo 4, Pablo describe y enseña el andar del creyente en medio de la comunidad en la que ha sido puesto, que es la iglesia. A partir del versículo 17 y hasta el capítulo 5, versículo 20, Pablo va a empezar a describir el andar del creyente en medio de este mundo. Del capítulo 5, versículo 20 al capítulo 6, versículo 9, se nos va a describir el andar del cristiano en cuanto a las relaciones familiares. Y del versículo 10 del capítulo 20 del versículo 10 al versículo 20 del capítulo 6, Pablo nos va a hablar de lo que implica la lucha espiritual que conlleva este andar del que nos estará enseñando. Y en el mensaje de hoy empezaremos con el estudio del primer bloque, revisando justamente en qué consiste el andar de un cristiano en medio de la comunidad de personas que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús y que ahora formamos este organismo al que llamamos iglesia. Y con esto en mente, te invito a que pasemos a considerar el punto número 1 del mensaje de hoy, en donde hablaremos respecto de una clara exhortación a guardar la unidad, una clara exhortación a guardar la unidad. Vamos a leer de nueva cuenta, por favor, Efesios 4, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice Pablo: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Después de leer este texto, después de leer estas líneas, creo que a ninguno nos queda la menor duda de que Pablo está verdaderamente preocupado por la unidad de la iglesia. Básicamente porque Pablo tiene la certeza de que la unidad dentro de la iglesia va a incidir directamente en el crecimiento de la iglesia. Y al revés, conforme una iglesia vaya creciendo, va a ser más consciente de la necesidad de guardar la unidad. Es una especie de círculo virtuoso en el que en la medida que uno crece, el otro va creciendo y el otro va creciendo, así sucesivamente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero vamos a empezar por el principio. Pablo, que empezó esta carta por allá del versículo 1 del capítulo 1, reconociéndose como apóstol de Jesucristo, ahora nos habla desde un punto de vista distinto. Fíjate cómo dice el capítulo 4, versículo 1, dice: Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. La palabra andar que Pablo utiliza aquí en el versículo 1 es una palabra que se usa para referirse al modo de vida o al curso de vida de una persona. Y es una palabra que va a estar constantemente apareciendo a lo largo de esta práctica de la carta. Acompáñame rápidamente, Efesios 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17, dice Pablo: Esto pues digo yo, y requiero en el Señor, que ya no
andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 2, dándole una vuelta ahí a tu Biblia, a la página de la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 2, dice Pablo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un par de versículos adelante, Efesios 5, versículo 8, dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y ahí adelantito en Efesios 5, capítulo 15, dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La exhortación de Pablo en todos estos versículos es básicamente una y una muy sencilla. Cuida que el curso de tu vida sea consecuente con nuestro llamamiento como cristianos. ¿Tú has recibido un llamado de parte de Dios, familia? ¿Sí? ¿Todos? ¿Y contestaron o mandaron a buzón? Familia, Dios nos llamó en primer lugar a salvación. En primer lugar, Dios nos llamó a salvación. En segundo lugar, Dios nos llamó a ser sus hijos y a ser miembros de su familia y conciudadanos de su pueblo. Y todo eso como un gran e inmerecido privilegio, pero como le dijera el tío Ben a Peter Parker, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Muy bien, Nancy, te preguntara yo de la Biblia, pero bueno. Conlleva una gran responsabilidad. Después de habernos salvado, después de haber rescatado nuestras vidas del lodo cenagoso, después de habernos adoptado como parte de su familia, la palabra de Dios nos enseña una y otra vez que debemos andar persiguiendo un objetivo. Y ese objetivo es ser como Cristo, imitar a Cristo, ser la imagen de Cristo en esta tierra. Ese es el llamado, familia, esa es la vocación con la que fuimos llamados, el trabajo para el cual fuimos redimidos y contratados por parte de Dios. Y la pregunta aquí es obvia. ¿Sabes qué distinguió a Cristo por encima de cualquier otra cosa mientras caminó por esta tierra? ¿Qué es lo que distinguió a Cristo por encima de cualquier otra característica, familia? Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Cristo, que siendo en forma de Dios, ¿te lo sabes? No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O como lo escribiera Marcos en uno de los versículos más famosos y más conocidos de su Evangelio, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Cristo, familia, es el Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Cristo vino a este mundo a pagar nuestros pecados. ¿Estás de acuerdo? Cristo, aún en medio de tan complicada agenda, se las armó para ser el siervo por excelencia. ¿Tú quieres saber cómo es un siervo que tiene un amo al cual ama, adora, escucha y obedece? Voltea a ver a Cristo, porque Cristo es el siervo por excelencia, aquel que fue capaz de despojarse de todo lo que por derecho le correspondía para poner su vida al servicio de los demás. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado, ese es el criterio o el ejemplo a seguir en nuestras vidas. Y ese ejemplo que es Cristo nos enseñó claramente la manera de empezar a imitarle en las palabras que quedaron registradas en Mateo 11:29, ¿lo recuerdas? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, él no intentó descubrir el agua tibia ni verse más sabio que Dios, sino que siguió en este mismo principio y escribe en el versículo 2 de nuestro texto base que para poder andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, es necesario andar, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con toda humildad y mansedumbre.
El humilde, familia, no es el pobre. El humilde no es el que no tiene nada. Humilde es el que teniendo, ya sea mucho o poco, es capaz de despojarse de ello para ponerlo en beneficio de los demás, en razón de que considera a los demás como superiores a sí mismo. Ese es el humilde. No es el pobre o el que no tiene, sino el que lo que tiene, sea poco o mucho, lo puede poner en beneficio de los demás, no para quedar bien, no para poder ser aquel al que todo el mundo adora, sino porque ha entendido que los demás son superiores a él. Justamente así como Pablo se describía a sí mismo en el versículo 8 del capítulo 3, donde dice a mí, Pablo hablando, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjate cómo se identifica Pablo a sí mismo, el más pequeño de todos los santos. Así se ve aquel que tiene humildad, sin importar quién sea, considera a los demás como superiores a sí mismo. Una virtud que por supuesto choca por completo con la corriente de este mundo en la que vivimos, porque aquí se enseña que lo más valioso y lo más importante para la salud emocional de un ser humano es estar bien contigo mismo y considerarte a ti mismo como el número uno en todo lo que hagas. Y por otro lado, Pablo menciona la mansedumbre, que no se refiere a aquel que es débil de carácter, inseguro o tímido, sino que el que es manso es aquel que mantiene su temperamento controlado, así como lo han definido, poder o fuerza bajo control. Pero para poder ser manso es necesario tener cierta fuerza o cierto poder. Yo tenía un amigo que tenía de mascota una mariposa, y me dijo, venla a ver, es bien mansita. Pues sí, ¿cómo va a ser salvaje una mariposa? En cambio, alguien que tenga, si se pudiera, un león o un tigre de mascota y te dice, ven a verlo, es bien mansito, pues vamos a ver si le creo. Pero ahí sí tiene razón de ser porque un tigre o un león tienen una fuerza que puede estar bajo cierto control. Pero si no hay esta fuerza, entonces en realidad no hay mansedumbre. Pero ambas virtudes, tanto la humildad como la mansedumbre, derivan de una plena conciencia del estatus de siervo que en Cristo tenemos y de que adoramos a alguien superior, no como resultado de haber sido conquistado o vencido, sino con la convicción de tener el inmerecido privilegio de poder servir a alguien más. Cristo, por ejemplo, se entendía a sí mismo como el siervo del Padre, no porque el Padre lo haya conquistado, no porque el Padre lo haya vencido, no porque el Padre lo haya creado, sino consciente del privilegio de poder escuchar su voz, de poder someterse voluntariamente a la palabra del Padre y someterse a sí mismo a la voluntad de aquel que creó el cielo, las estrellas, el mar y todo lo que en ellos hay. Son esa humildad y esa mansedumbre las que nos permiten soportarnos, es decir, poner una base o incluso ponernos nosotros mismos como base para que otro no caiga. Son esa humildad y esa mansedumbre las que llevaron a Cristo a padecer, a derramar su sangre y sufrir por nosotros en la cruz, convirtiendo ese instrumento de tortura, la cruz, en el soporte de la vida espiritual de la Iglesia, la razón por la cual nos sabemos y entendemos como perdonados, como redimidos, como aceptados y amados por el Padre, llenos de todo lo que necesitamos para poder cumplir con nuestro nuevo propósito. Y así como nadie, lo hemos enseñado varias veces, peca contra sí mismo, la idea se repite en este mismo caso. Nadie se soporta a sí mismo. Yo sé que a veces amanecemos del lado izquierdo de la cama y ni te soportas a ti mismo, pero eso es ridículo, familia. El hecho de soportarse implica que tienes a alguien más a quien necesitas soportar o necesitas de alguien más que te soporte a ti. Esa es la idea. Es lo mismo que con el pecado. El pecado siempre se hace patente en otro. El soportar siempre requiere de la presencia de otro. Por eso es que decimos una y otra vez que la vida cristiana y la vida en el Espíritu no se puede vivir de llanero solitario. No se puede ir 7 años, 10 años o 15 años al Tíbet para perfeccionar mi vida espiritual porque de ninguna manera vas a poder echar a andar todo lo que has aprendido. Siempre es necesario el otro. Y qué mejor que aquel otro que también fue reconciliado y comprado por Cristo a precio de sangre
y que forma tu misma familia dentro de esta iglesia. Aquí es donde entra en escena el Espíritu Santo, ese consolador que fue enviado una vez que Cristo dejó esta tierra y que nos recuerda a la iglesia que nuestro soporte primario es Cristo, pero que también los unos somos soporte de los otros. Bautizados el día de hoy. Estás hasta adelante, pero te invito a que voltees para atrás para que veas cuántos hermanos tienes y en cuántos te puedes apoyar para que te soporten en tus luchas, en tus tristezas, en tus aflicciones. No estás solo. No te sientas solo bajo ninguna circunstancia. Voltea, pero voltea, de verdad voltea. ¿Ya viste? Hasta allá atrás están levantando la mano porque de eso se trata, de ser una comunidad en la que nos unos los soportamos a los otros con paciencia en amor. ¿Queda claro hasta aquí? Perfecto. No hay acto alguno en que y la mansedumbre se vea de forma más real que ese momento en el que nos soportamos los unos a los otros, despojándonos de lo que consideramos como propio para ponerlo en beneficio de alguien más. Y tenemos un claro ejemplo en Cristo Jesús, en el Verbo que se hizo carne, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dejó su trono, su gloria y su majestad, y se hizo hombre. Y al hacerse hombre, no perdió su naturaleza divina, sino que a su naturaleza divina le agregó una naturaleza 100% humana, dos naturalezas que conviven en una misma persona que por amor al mundo se despojó de todo lo que tenía para venir a salvarnos, para venir a cumplir con el propósito que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Estamos llamados, en una clara exhortación, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, pero eso no consiste solamente en soportarnos los unos a los otros con toda humildad y mansedumbre, sino en someternos principalmente a los principios que Dios revela sobre sí mismo. Y con esto en mente vamos a pasar al segundo punto de la enseñanza de hoy, porque quiero que juntos aprendamos y entendamos que la unidad se desprende de las verdades eternas que todos los creyentes compartimos. Repito la idea del punto número 2, la unidad se desprende de las verdades eternas que todos los creyentes compartimos. Acompáñame a leer, por favor, Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es conveniente empezar esta sección por señalar que la exhortación que Pablo nos hace no es a crear una unidad, sino a guardar la unidad que ya fue creada. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, los pecadores hemos sido reconciliados con Dios y al mismo tiempo hemos sido reconciliados entre nosotros. Fuimos tomados de las tinieblas para ser llevados a su luz admirable, hechos conciudadanos de los santos, adoptados como nuevos miembros de la familia de Dios y hacer ese edificio hecho de piedras vivas en donde Dios mora y a través del cual se manifiesta a este mundo. Eso es la descripción de la iglesia. Esto es la iglesia gloriosa que Cristo compró para sí y cuya unidad se desprende de las verdades eternas que acabamos de mencionar y que todos los creyentes compartimos entre nosotros. Hay un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer que lo describió con palabras sencillas y fáciles de entender cuando dijo que la hermandad y la unidad cristiana no son un ideal al cual debemos aspirar. Son más bien una realidad que Dios ya creó en Cristo, en la cual tenemos el privilegio de participar. ¿Queda clara la idea? La iglesia no crea la unidad. La iglesia es puesta en una unidad que Cristo logró con su sacrificio en la cruz, en donde tenemos el privilegio de guardar, de participar a través de esta unidad que ya de antemano fue hecha.
No es en balde que Pablo llame a la unidad del Espíritu, porque es precisamente el Espíritu Santo el que nos ayuda a participar de esa hermandad y a guardar esa unidad, recordándonos una y otra vez las palabras que Cristo pronunció y que a su vez son las palabras que escuchó decir del Padre, porque como dijera Jesús en Juan 16:13, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Él, dice Jesús, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a cada uno de ustedes. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es ser conscientes plenamente que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Guardar la unidad es ser consciente que el Espíritu Santo es el ayudador que anuncia la obra de Cristo y que nos recuerda nuestra función de siervos que deben considerar y que debemos considerar a los demás como superiores a cada uno de nosotros. Estas son parte de las verdades eternas que dan paso a la unidad e implica para nosotros comprender que seguimos a un Dios vivo y verdadero, que conserva una voluntad divina a pesar de ser un Dios trino, un Dios dividido en tres personas. No se trata de que Dios de repente toma forma de hijo y de repente toma forma de hombre y de repente toma forma de Espíritu Santo. Esas son herejías del pasado. Nosotros sabemos y entendemos que seguimos a un Dios único, vivo y verdadero, que está dividido en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, la unidad del Espíritu, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, empieza por tener claro que la vida en el Espíritu, en tanto que involucra al Espíritu Santo, implica un entendimiento de Dios tal cual es y tal cual se ha revelado a través de su palabra. No se trata de entender esto simplemente a nivel intelectual, no se trata de guardar esto como datos en el disco duro, sino que seamos capaces de entender que esa es nuestra nueva realidad, que el Espíritu Santo es quien dirige tu vida y que el Espíritu Santo es quien dirige mi vida. Y si somos conscientes de eso, entonces ten por seguro que si tú quieres servir, que si tú quieres dar, que si tú quieres enseñar, es porque el Espíritu Santo te está llevando a hacerlo. No eres tú en tus fuerzas, no es tu orgullo, no es tu necesidad de salir en la foto. No, mi hermano. Si tú has nacido de nuevo, ten por seguro que el Espíritu Santo guía tu vida y Él siempre te va a guiar a la verdad y a darle gloria a Jesús. Esa es su función y eso es lo que hace. Dios ahora en Cristo y a través del Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de hacer. Pero en tanto que somos siervos, no podemos hacer conforme a nuestra propia voluntad, sino que simplemente actuamos conforme a la voluntad de alguien más. Medita un momento en esto porque, si te sientas a pensarlo, el hombre en realidad no es capaz de generar ideas propias. El hombre siempre actúa según ideas que escucha, mete a su cabeza y analiza cuál de ellas es mejor. Pero cada una de las decisiones que tú has tomado en tu vida son producto de haber escuchado una u otra voz. Yo espero que haya sido la de Dios, pero si no es así, estamos a tiempo de corregir el camino, familia, de escuchar la voz de Dios y que esa sea la voz que guíe cada uno de nuestros pasos. ¿Te acuerdas de lo que sucedió en el jardín del Edén? Adán y Eva, en tanto que eran siervos, en primer lugar se sometieron a la voz de Dios, quien les dio un único mandamiento: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero tiempo después prestaron atención a una voz diferente a la que estaban acostumbrados a escuchar y, en su interior, sopesaron si la voz de la serpiente tenía algo de razón, lo que los llevó a actuar de la manera en la que actuaron y a tener las consecuencias que el día de hoy tú y yo conocemos perfectamente bien. Pero en Cristo eso cambió. A través de la caída, el hombre ya no era capaz de escuchar la voz de Dios y mucho menos de ponerla en práctica, pero en Cristo, a través de la nueva vida que su sacrificio en la cruz nos ha dado, las cosas cambiaron y Él vino a ser el postrer Adán que, a pesar de haber cumplido con todos los mandamientos y no haber conocido pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. La unidad del Espíritu tiene que ver con que ahora, tras haber nacido de nuevo, tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios
y usar la vida de siervo que Dios nos dio para someternos a su voluntad. Y esto como parte, otra vez, del inmerecido privilegio de que Dios actúe en este mundo a través de nosotros, no en la individualidad, sino en este conjunto que conformamos y que ahora llamamos iglesia. Y por último, familia, te invito a que leamos nuevamente los últimos versículos de este pasaje para que consideremos el tercer punto de la enseñanza del día de hoy, en el que veremos que estamos hablando de una unidad que se beneficia de la diversidad. Estamos hablando de una unidad que se beneficia de la diversidad. Vamos ahí, por favor, a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mis queridos hermanos, la unidad a la que estamos llamados a guardar no debe confundirse de ninguna manera con uniformidad. O dicho en sentido positivo, la unidad es perfectamente compatible con la diversidad. Y te explico. La unidad es una cuestión interna, mientras que la uniformidad tiene que ver más bien con asuntos del exterior. La uniformidad se trata de buscar que nos veamos iguales, como en la escuelita, ¿te acuerdas? Nos ponían un uniforme y todos nos veíamos iguales en el exterior, aunque en el interior cada quien era un diablito diferente. Pero de eso se trata la uniformidad, de buscar que en el exterior nos veamos iguales, aunque por dentro no lo seamos. Y sería muy peligroso que como iglesia buscáramos guardar la unidad solamente de manera externa, porque podríamos caer en uno de esos legalismos modernos que existen el día de hoy, que corren el riesgo de terminar poniendo una mayor atención en el aspecto externo de las normas y dejando a un lado el verdadero sentido del mandamiento, de la ley y la palabra de Dios. Y aguas, donde un miembro no se alinee a lo que la Iglesia ha determinado, porque entonces van a empezar las descalificaciones, los señalamientos y las dudas respecto de la salvación de ese hermano que no se alinea a lo que nosotros estamos diciendo. Acompáñame a Santiago, por favor, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículos 13, por favor. Santiago, capítulo 3, versículo 13, empieza con una pregunta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, escucha bien familia, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es peligrosa la uniformidad, es peligroso que busquemos estar alineados solamente en el aspecto externo, porque podemos caer en esto que acabamos de leer. Y al estar estudiando y al estar meditando en esto que acabamos de leer en Santiago, me acordé, como mi grupo de evangelios ya lo sabe, de una canción de Marcos Vidal que se llama Cristianos. Y ahora sí me traje un par de estrofas que quiero leerte para que veas en lo que ha acabado esa incapacidad de guardar la unidad interior del espíritu en pro de una uniformidad. La canción dice en algunas estrofas de la siguiente manera: antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo. Hay tantos. Antes al mirarles se decían, mira cómo se aman. Hoy al contemplarles se repiten,
mira cómo se separan. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene la mejor casa y el mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Y termina con una estrofa que dice: unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. No es cosa sencilla enfocarse en el aspecto exterior dejando a un lado el aspecto interior. No es cosa fácil dejar a un lado la unidad en pro de la uniformidad porque, como lo hemos visto el día de hoy, la unidad tiene que ver no con nuestro esfuerzo, sino con el entendimiento que tengamos de las verdades eternas. Y es en esas verdades en las que sí o sí tenemos que encontrar unidad y tenemos que encontrar el mismo punto. Todos creemos en un mismo Dios. Todos creemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a pagar los pecados, etcétera, etcétera. Todos conocemos la obra del Espíritu Santo que nos habla y nos prepara para recibir la palabra de Dios. Esas son las verdades eternas en las cuales no hay espacio para negociar. Pero esas verdades eternas nos van a llevar a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a través de las cuales vamos a poder conciliar y platicar en asuntos inferiores, en asuntos menores, en asuntos si debemos tener 5 guitarras o solamente 2, si debemos tener la batería o solamente un tambor, en asuntos del día a día, cuestiones menores que no tienen trascendencia respecto de la unidad que estamos llamados a guardar. La unidad tiene que ver con que somos una sola cosa. Y aunque como en el cuerpo humano cada miembro tiene funciones diferentes porque no todos los miembros sirven para lo mismo, aún así todos trabajan con un mismo entendimiento y buscando un mismo fin al estar gobernados por una sola cabeza. La unidad permite que hermanos de distintos contextos socioeconómicos, académicos y culturales, e incluso de nacionalidades diferentes, podamos formar parte de un mismo cuerpo, edificado sobre el mismo fundamento de los apóstoles y con la misma esperanza de ver a Cristo regresar por nosotros entre las nubes. Pero mientras eso no sucede, la unidad permitirá que seamos capaces de ir avanzando en un mismo propósito. Y en estos versículos finales, Pablo no está hablando de la gracia que salva. Versículo 7, Pablo habló de gracia, pero no se refiere a la gracia salvadora, sino a la gracia como el regalo que recibimos de parte de Dios junto con la salvación. Porque déjame decirte una cosa que es bien importante. El creyente no soporta a sus hermanos porque sea bien buena onda. El creyente no soporta a sus hermanos porque tengan un gran talento para resolver controversias. El creyente puede soportar con paciencia a su hermano y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz por el don o los dones del Espíritu Santo que ha recibido. Y cada miembro de este cuerpo ha recibido diversos dones con diversas funciones, pero en lugar de dividirnos, debemos entender que esa diversidad beneficia la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y, por tanto, beneficia y edifica a la iglesia. No quiero abundar más en este tema porque estoy seguro que será parte importante de la predicación de la próxima semana, así que si tú quieres saber cómo es que la unidad se beneficia de la diversidad de dones, de ministerios dentro de una iglesia, por acá te esperamos, misma fecha, misma hora y mismo canal. Solamente termino diciendo que los dones, familia, no se descubren orando. Para descubrir qué don tienes, necesitas poner en práctica cada uno de los dones que posiblemente tengas. No se trata de orar, no se trata de buscar en la palabra para esperar la revelación. Señor, dime qué don tengo. No, se trata de trabajar para descubrir si acaso tú tienes el don de enseñanza, el don de servicio, el don de exhortación o cualquier otro de los dones previstos aquí en la Escritura. Y los dones, familia, no son para beneficio o edificación personal, son para utilizarlos en beneficio y a favor de los otros. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice Pedro: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz tiene la finalidad de que el ser humano pueda tener un lugar en el que la luz del Evangelio brille y alumbre en medio de tanta oscuridad. Un lugar en el que el mundo de allá afuera pueda conocer al Señor y todos sus atributos. Un lugar que anuncie que aún hay tiempo para la reconciliación y para el perdón. Y ese lugar, familia, no es difícil descubrirlo, es la iglesia. La iglesia a la cual tenemos el privilegio de pertenecer por todo lo que Dios ya hizo por nosotros, según capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, por lo que no nos queda más que responder a ese inmerecido regalo y ser solícitos, poner toda nuestra diligencia en la súplica de Pablo, esforzándonos cada día, todos los días, por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar, familia. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la forma en la que tú te empeñas, Señor, en seguir trabajando en nuestras vidas, en seguir moldeándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido que nos permita, Señor, ser capaces de meditar en todo lo que tú nos has hablado, poder guardarlo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y que estas verdades, Señor, y esta sabiduría transforme nuestro andar, que sea congruente con el entendimiento que tú has tenido a bien revelarnos, Señor, a través de los predicadores, a través de tu palabra, y que podamos, Señor, ser diligentes y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Te dejo con Salatiel, familia, para un par de anuncios finales.